Buenos días, gracias por acompañarnos. Los saluda Josefina Townsend con Pau Gas. Hola Pau, ¿cómo estás? Les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia, un programa sobre ciencia y COVID-19 que transmite La Mula. Hoy agradecemos mucho la presencia de la ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti. Doctora, buenos días. Muy buenos días con todos, buen día. Acompañándonos, nos contó antes de entrar en esta transmisión con una mascarilla hecha en Ayacucho, pero debajo de la mascarilla hecha en Ayacucho tiene la mascarilla quirúrgica. La precaución que hay que tomar, ese sería el mensaje, la idea de cuidarnos. Ministra, hemos visto, también lo comentamos fuera de cámaras, que hay una cierta disminución de los casos de las muertes en nuestro país, aunque tuvimos también la noticia triste de haber llegado al primer nivel de cantidad de personas muertas por 100.000 habitantes, ¿no? Aunque hay discrepancia en cómo se lleva a cabo esas mediciones, es difícil no conocer a alguien que conozca a alguien que ha muerto, y lo dice la encuesta de Ipsos, ¿no? 7 de cada 10 peruanos conocemos personalmente a alguien que falleció por COVID. ¿Qué podemos hacer para llegar a controlar este virus? Es la idea de esta conversación, ministra. Comenzaría por decirle después, van a ser casi ya 6 meses, en unos días, el 6 de septiembre, en septiembre, desde que comenzó esta pandemia. ¿Por qué en el tema de los medicamentos que recomienda el MINSA no hay un cambio en las disposiciones que salen desde el ministerio? ¿Por qué se sigue, por lo menos por escrito, recomendando la citromicina, la ivermectina e incluso la hidroxicloroquina? ¿Va a haber un cambio en esas recomendaciones? En primer lugar, creo que tienes absoluta razón cuando dices que todos nosotros hemos sufrido la pérdida de alguna persona querida, de alguna persona conocida, de un compañero de trabajo. Y es verdad que esta pandemia está haciendo daños increíbles por todo el mundo y afectando todos los sistemas de salud. Creo que no hay un sistema de salud que no haya sufrido los efectos de la pandemia. Y si bien todos discutimos cómo se llevan las cifras, yo creo que lo importante es que tengamos cifras que van avanzando, primer asunto. Y segundo asunto, que siempre estemos alerta, porque la forma de registrar es muy variable. Un ejemplo doloroso reciente en Los Olivos, ¿no? De las 13 personas fallecidas, 11 tenían positividad para el virus. Esas 11 personas no han fallecido por COVID. Exactamente, ellas no han fallecido por COVID, han fallecido en medio de todo este desastre, pero van a figurar en la lista de fallecidos con prueba positiva. Por consiguiente, yo creo que estamos justamente haciendo una serie de ajustes para que podamos en algún momento encontrar una forma de decirle a la población en esos 28.000 y en esos 60 y tantos mil del SINADEF, realmente cuántas personas se han visto afectadas, como han hecho diferentes países. Recientemente, por ejemplo, Bélgica también hizo aclaraciones sobre las cifras. Tenemos que trabajar eso porque es difícil mantener las cifras únicas, es muy complicada la información en el país, ¿no? Pero y esto es lo que ya se puede hacer de inmediato. Cambios, por ejemplo, en estas indicaciones del MINSA, ¿se van a cambiar esas recomendaciones de hidroxicloroquina, de ivermectina y acitromicina? Hemos escuchado testimonios de doctores que están en primera línea y que se quejan de que les llegan pacientes hipermedicalizados. ¿Esto va a cambiar? ¿Va a derogar esas resoluciones? Las resoluciones tienen que cambiar en la medida en que las informaciones cambien, y eso es muy variable. Por ejemplo, la hidroxicloroquina sí ha cambiado. En el sentido de que la hidroxicloroquina se usa en situaciones especiales únicamente. Está claramente escrito que no es que damos hidroxicloroquina a todo el mundo. Hay ciertos grupos para los cuales aún persiste la indicación. Pero además de eso, recuerden otro detalle importante. Esto es solamente una orientación. Pero los médicos tomamos decisiones en base al cuadro clínico. Por consiguiente, lo importante es, ¿qué es lo más firme hasta ahora? Lo más firme hasta ahora es el uso de la ivermectina, por lo menos hasta ahora. Y quiero recordarles que está descrito a nivel internacional como uso compasivo, porque no hay ninguna indicación de que la ivermectina cure. Pensamos que disminuye la carga viral, pero no es que cure. Pero doctora, no cura y lo dan como una cuestión compasiva, pero en personas que están con enfermedad recién en sus casas, en casos leves, también hay el temor que dicen los médicos, que hemos escuchado el Colegio Médico de la Libertad, hemos escuchado a los doctores de Cayetano Heredia, un pronunciamiento del Colegio Médico de la Libertad en contra de la ivermectina porque da además una falsa sensación de seguridad.
A ver, si nos vamos a poner a analizar las cosas así en el detalle, mejor no hacemos absolutamente nada, ¿verdad? Porque nosotros los médicos tenemos diferentes opiniones de acuerdo a nuestras escuelas de formación. Lo que hacemos en el Ministerio de Salud es reunir la información de varios grupos, dentro de ellos un grupo de profesionales que trabajan directamente en estas cosas. Acuerdo al 100% nunca va a haber. ¿Por qué? Porque todo el uso... Y al 60% al 95% sobre unos medicamentos. ¿Piensa cambiar ese grupo de expertos que la asesoran en términos de los medicamentos y, por ejemplo, incluir a personas que están en primera línea tratando casos? Perdón, pero las cosas no son así. Una cosa son las opiniones que una persona en particular pueda dar y otra cosa es la opinión basada en la información que se publica bajo ciertas condiciones de registro de información. Una de las cosas que los médicos acostumbramos a hacer es decir, en mi experiencia, o yo he visto un paciente, o yo he visto en 3 pacientes, pero me temo que así no son las cosas cuando hay que tomar decisiones que influyen en el resto de la población. Lo importante es tener los grupos grandes de exposición y las conclusiones de esos grupos. Otro aspecto diferente, Josefina, es el hecho de la automedicación o la medicación indiscriminada, que desafortunadamente también puede partir desde los profesionales de salud. La persona que tiene síntomas puede recibir ivermectina y en algunos casos otros medicamentos, la que tiene síntomas. La que no tiene síntomas no tiene por qué recibir absolutamente nada, porque de lo que se ha investigado a nivel mundial, no hay nada que demuestre que hay uso preventivo de la medicación, solamente cuando hay síntomas. Y eso aparentemente, ni siquiera es seguro, disminuye la cantidad de carga viral en la sangre. Y eso, la realidad es que cuando se mira en el laboratorio, la dosis que hay que dar de estos medicamentos para bajar la carga viral es tremendamente alta. Es por eso que a nivel mundial se dice que es el uso compasivo de la medicación. Es como decir, hay un indicio y como hay ese indicio lo vamos a utilizar. Si uno sopesa riesgo y beneficio, en realidad está a favor de que se intente el uso de estos medicamentos. En el caso de la ivermectina, para prácticamente la mayor parte de las indicaciones, y en el caso de acitromicina y en el caso de hidroxicloroquina para ciertos grupos en particular. Es más, hace poco he leído una publicación que hablaba de la disminución de mortalidad en un análisis grande de población por el uso de hidroxicloroquina, que ya todos lo habíamos dejado solamente para un ladito, y el grupo de expertos está analizando también esta publicación bastante interesante y bien estructurada. Doctor, entonces no van a haber cambios en lo que es las indicaciones sobre estos medicamentos, ni tampoco en el grupo de médicos que están de acuerdo en seguir con estos medicamentos. Porque le digo esto porque el doctor Celis, que trató a los pacientes con coronavirus en la peor época, la época más dura en Iquitos, ha tenido declaraciones estos días diciendo que deberíamos aprender de la situación de Iquitos, que no se consiguió nada ivermectinizando y medicalizando a la población. ¿No sería mejor, un ratito le digo, en vez de este kit de medicamentos que están distribuyendo en la Operación Taita, en el primer nivel, que incluye paracetamol, incluye ivermectina, en algunos casos acitromicina, incluir solamente Panadol y un oxímetro o un oxímetro comunitario? El oxímetro comunitario, absolutamente de acuerdo. Y afortunadamente, con la adquisición que se hizo, ya estamos distribuyendo oxímetros a diferentes grupos, inclusive a grupos de la comunidad, para que hagan el control de la oximetría, que es uno de los aspectos más importantes para evitar que se dañe el pulmón y lleguemos más allá. Pero por otro lado, cuando nosotros vemos que la administración de un producto puede dar beneficios y es relativamente segura, como todo en este mundo de Dios puede dar beneficios, siempre existe un grupo que no se beneficia y como siempre en este mundo de Dios es relativamente segura, alguien puede ser alérgico, nosotros preferimos utilizar las máximas posibilidades de ayuda para las personas y pensar que porque hicimos esto o lo otro en una situación realmente tremenda que se atravesó en Iquitos, sacar conclusiones tan rápido no es tan fácil. Y es por eso que tenemos un grupo de expertos que cambia, algunas personas vienen, otras salen, de acuerdo a la necesidad, que nos ayudan para valorar todo esto. Y las indicaciones del Ministerio van cambiando poco a poco. Pero lo que pasa, doctor, es que da la impresión, no sé si usted ha escuchado al doctor Celis, que en estos casi 6 meses la estrategia no ha cambiado y los resultados que vemos, con cifras que pueden ser discutidas, no son los mejores.
Entonces, ¿por qué no hacer un cambio ahí, por ejemplo, en el grupo de expertos que está recomendando, que haciendo esas recomendaciones? ¿Por qué no hacer un cambio en la estrategia más radical? Con perdón, pero el grupo de expertos lo primero que ha sugerido es que se haga mayor énfasis en la contención de la enfermedad a nivel primario. Y eso es exactamente lo que desde hace 5 semanas estamos haciendo. Ustedes habrán visto cómo empezó tiempo atrás con la operación Taita, muy localizada para gente mayor, y lo que hemos hecho es asociar el MINSA con el Ministerio de Defensa y estamos saliendo a la comunidad para tratar de detectar, con el apoyo y la organización logística de las Fuerzas Armadas y el conocimiento del MINSA, estamos atendiendo a la población, adultos mayores, adultos, niños, todos los que se presentan, estamos atendiéndolos. Ya tenemos en estas 5 semanas cerca de 150,000 atenciones que se han hecho y se está detectando a las personas que están positivas, dándole las indicaciones para que puedan ir a un centro de aislamiento temporal o si pueden permanecer en casa, permanecer en casa. Se está detectando a aquellas personas que tienen algún síntoma para darles la medicación que se piensa pueda ayudar y darles indicaciones para si algún síntoma cambia, puedan acudir al sistema de salud. Entonces, el cambio de estrategia, es decir, insistir en la contención, porque ya estábamos todos trabajando en corregir el daño, pero la contención en realidad en este momento es lo más importante para que no haya tanto daño, y eso fue sugerido desde el grupo de expertos justamente. Ahora, ¿qué le diría a los médicos que están recetando, por ejemplo, esa cantidad de medicamentos para pacientes moderados y menores que no llegan a 40 años? Este es un caso. Paracetamol, dexametasona, salbutamol, codipront, ivermectina. La decisión de tratar a un paciente es una decisión del médico frente al paciente. El ministerio saca guías y las guías es para orientarnos. No es que estén escritas en piedra y que el médico tenga que dar exactamente lo que dice ahí. Por otro lado, si un médico ve que algún paciente pueda necesitar algo y asume la responsabilidad de dárselo, esa es responsabilidad del colega que prescribe. Igualmente, la polifarmacia no es algo que nos ayude en estos casos. Hay que recordar que hay ciertas indicaciones, por ejemplo, el uso de corticoides en forma indiscriminada para pacientes que se encuentran en estadios iniciales no está indicado. El uso de corticoides está indicado para los pacientes que puedan tener ya algunos indicios de que está habiendo un exceso de inflamación en el organismo. Es por eso que lo importante es que todos nos mantengamos informados, porque a la hora de prescribir 70,000 médicos, evidentemente cada uno frente a su paciente y con su recetario en la mano toma una decisión de acuerdo a las circunstancias y a donde llega su conocimiento. ¿La citromicina funciona en casos leves? La acitromicina es un antibiótico que en condiciones de laboratorio puede dar disminución de la cantidad de virus que ingresa a la célula. Esa evidencia no es una evidencia tremendamente firme. Y cuando una persona que tiene COVID tiene indicaciones de que hay contaminación con bacterias, porque yo puedo tener una infección viral y tener bacterias encima, muchos de los colegas prefieren escoger como antibiótico uno que esté más cerca del otro efecto. Es por eso que muchos médicos, en caso de COVID y sobreinfección bacteriana, prefieren empezar con este antibiótico. Esa es una decisión médica individual propia de cada médico. Usted como médico, ¿qué recomendaría a un paciente que tiene un caso moderado de COVID leve, que empieza a no sentir sabor a las cosas, no oler, que se siente con el cuerpo mal, digamos, con fiebre? ¿Qué le recomendaría? Para la fiebre y el dolor y estas cosas recomendaría el paracetamol. Y si el paciente ya tiene síntomas, le explicaría para qué se usa la ivermectina y le indicaría que tome la ivermectina. Ahora, doctora, ¿y si ese paciente empieza a sentir que le falta el aire? Tiene un oxímetro y se da cuenta que sí, que no está oxigenando bien. ¿Qué hace? La cosa es diferente. El paciente tiene el oxímetro. El oxímetro llega a 95, le falte o no le falte el aire, yo le habría dado la indicación al paciente de que es importante que en ese momento ya acuda a un centro hospitalario. Va a un hospital, pero no hay camas. ¿Qué puede hacer? Desgraciadamente, las camas sí están, querida.
Lamento informarte que sí están. En los últimos 10, 15 días hemos tenido un serio problema de saturación total. En este momento en que está bajando las cifras lentamente, y no hay que ser personas que celebramos estas cosas, sino tomarlo con calma. Por ejemplo, una primera cosa que hay que saber, ahora ya estamos teniendo camas disponibles y estamos teniendo además la posibilidad de tener camas de unidad de cuidados intensivos que están disponibles. Por ejemplo, el día de hoy ya estamos teniendo nosotros camas de UCI, 54 camas disponibles. No teníamos ni una. Hemos pasado una semana donde una o ninguna cama estaba disponible, ahora ya estamos teniendo 54. Eso en Lima, en provincias, en regiones, o sea, si una persona necesita oxígeno ahora y tiene que ir al hospital, ¿va a encontrar cama no solo en Lima, sino en diferentes regiones del Perú? Los centros de hospitalización temporales que se han hecho tienen una ocupación de camas en promedio de 40%. No me crean a mí, averigüen. Lo que pasa es que se lee en las redes y es realmente algo que es mucha angustia de familiares que están desesperados y ponen en Twitter, en Facebook, por favor ayuda, no encuentro una cama UCI. ¿El MINSA lleva algún registro de esos pedidos, los atiende, los responde? El registro de camas UCI se distribuye en todos los establecimientos, de tal manera que si un médico de guardia tiene un paciente y en ese momento no tiene cama, a través del registro puede encontrar dónde enviar al paciente. No, digo, las redes sociales que publican las personas que están desesperadas y dicen, necesito ayuda para una cama UCI, ¿eso lo registra el MINSA? ¿Tiene alguna manera de medir y atender esos pedidos de urgencia? Cuando llama a los teléfonos que tienen que ver con las emergencias, sí. Por ejemplo, el SAMU, por ejemplo, los teléfonos de la policía, los teléfonos de las direcciones de salud, registran esas llamadas y orientan a las personas dónde dirigirse. Porque los establecimientos grandes hacen que todo el mundo vaya al establecimiento grande. Y en algún momento sí se puede saturar el establecimiento, pero lo importante es que estén en algún establecimiento para que los puedan guiar donde encuentren disponibilidad de camas. Y también hay que recordar que los centros de aislamiento temporal y los centros que tienen hospitalización temporal están teniendo, por ejemplo, redes, algunos, la gran mayoría balones, y una buena cantidad tienen concentradores de oxígeno. Y ahí hay camas disponibles para las personas leves a moderadas que van a estar muchísimo más cómodas que en un hospital que tiene en realidad necesidad de atender moderados a severos. Y nosotros tenemos que buscar la mejor medida de hospitalización. Cuando yo tengo 95 de saturación, tengo tiempo. Puedo con tranquilidad acercarme y mientras el hospital encuentra dónde ubicarme, estoy bien y no se me va a malograr mi pulmón. Cuando yo estoy debajo de 82, el pulmón se malogra. Ese es el problema de la hospitalización en casa, el criterio para decidir. Porque si yo recibo atención en ese rango entre 95 y 82, voy a disminuir mi riesgo a nivel del pulmón. Y lo que quiero es no evolucionar. Es por eso que, por ejemplo, algunas personas optan por estar en casa, ¿ok? Es su decisión, pero una idea importante, tienen que tener un médico que los pueda ayudar para esa hospitalización en casa, por así llamarla. Porque si no hay orientación médica, ¿qué pasa con la mayoría de los ciudadanos? Solo se preocupan cuando ven que empiezan a ponerse los dedos morados, cuando ven que tienen dificultad para hablar, cuando ven que se cansan mucho y les falta el aire y ya se está dañando el pulmón. Entonces lo importante es, con calma, acudir cuando uno recién empieza a desaturar un poco y no tiene síntomas. Hay un cuadro interesante que de repente podemos difundir y es la hipoxemia feliz. Es decir, desde 95 hasta 82, podemos estar aquí conversando nosotras, podemos hacer una conferencia, podemos responder preguntas, pero ya el pulmón está sufriendo. O sea, el cerebro está funcionando bien, pero el pulmón está sufriendo. Es por eso que es importante esa determinación. Por ejemplo, yo me despierto, no tengo más que un poco de dolor de garganta, pero estoy viendo que estoy 92, 93, como algunas veces yo digo, hasta caminando voy a poder llegar al centro hospitalario y me da tiempo para que me ubiquen. Por ejemplo, en Lima hay cerca de 200 camas de hospitalizaciones temporales y me permite, si yo estoy, por decir en el 2 de mayo,
que me lleven al Sergio Bernales, donde voy a encontrar una cama, solamente para darles una idea. Por eso lo importante es organizarnos. Y recuerden, en medicina, las cosas no están escritas en piedra. Y el famoso comentario, una vez vi un paciente, no es muy válido. En esa línea de organizarnos, yo quería preguntar ya a seis meses de la pandemia, ¿cómo va el tema del rastreo rápido a través de centrales telefónicas y el rastreo virtual de una aplicación que ya quedó, no sé si de modé, pero se llama Perú en tus manos? Y cómo va, o sea, cómo sabemos, cómo vamos a ir? Perú es un país heterogéneo, se lo ha dicho muchas veces, pero sin hacer un rastreo, sin saber dónde están los barrios más o departamentos más complicados, la estrategia sigue como a ciegas. Hay ahora sí ya instalado un equipo de rastreo rápido, una central telefónica, cómo va lo de la app, en qué estancia estamos a 6 meses de la pandemia. Bien, yo creo que a 6 meses de la pandemia hay muchas cosas que hemos aprendido. Yo diría, desde el ángulo de haber acompañado la pandemia en el comando COVID y ahora en el ministerio, tal vez lo primero que hemos aprendido es la importancia de la comunicación social. Generar cambios de conducta es muy difícil, y cuando uno no ve al virus, y cuando el virus parece algo que afecta al resto y no a uno, entonces el generar cambio de conducta es muy difícil. Yo creo que probablemente la principal lección para mí sería el hecho de que la comunicación social es algo que debemos haber iniciado desde un primer momento, y creo que es probablemente la lección más importante. La segunda lección es aceptar que somos diferentes. Si partimos del principio que las mismas medidas del extranjero nos van a funcionar a nosotros, nos ciframos nuestras esperanzas en muchas cosas. Y se instalaron una serie de sistemas para tratar de hacer el seguimiento de las personas, ver qué persona te había llamado, estaba positiva, buscar sus contactos y demás. Pero esto, por ejemplo, ha funcionado de forma muy localizada. En algunos lugares ha funcionado bastante bien. Les doy un ejemplo, ¿no? En el distrito de San Borja, esto se sigue haciendo y se hace todo un sistema de comunicación y ha funcionado bastante bien, pero en otros lugares se buscaba a la persona, los datos no eran los correctos, la persona ya no estaba allí, estaba en otro lado, y muchos de estos sistemas en realidad no han terminado de funcionar. Eso no quiere decir que no sirvan, ojo, no quiere decir que no sirvan. En este momento, por ejemplo, se está replanteando la estrategia de seguimiento de las personas para hacer un seguimiento más práctico, de tal manera que yo pueda detectar, estoy con mi celular y yo puedo detectar, me avisan, si yo estoy yendo a una zona donde hay mucha gente positiva, por decir, ¿no? De los mercados de mi zona, estoy yendo a uno de los mercados y me lanza una alarma indicándome, allí, ojo, hay muchas personas positivas. Me encamino a otro mercado, no me lanza la alarma. Este replanteo de los sistemas sí es algo que se está haciendo desde los grupos que dirigen las estrategias de informatización a nivel del Estado. Y creo que esto va a ser mucho más práctico. Los otros sistemas, los más localizados, nos han funcionado en algunos sitios y en buena hora hay que sigan funcionando. Por eso es que, si se dan cuenta, ¿qué estamos haciendo ahora? De acuerdo a la geolocalización de la prueba positiva, el MINSA tiene todas las pruebas positivas y geolocaliza dónde están. Y estamos pudiendo ubicar en los barrios dónde está la prueba positiva. Por eso es que estamos yendo a los barrios con estas intervenciones masivas, para tratar de ubicar a todas las personas positivas y encontrar a las otras que están alrededor, porque siempre van a haber otras alrededor. Positivas. Si es que no se, o sea, si es que no se hace desde el Estado una app o un seguimiento, va a volver a primar como la pampa, porque sabemos que en Ancash, a pedido de las empresas mineras, están buscando instalar una suerte de app para seguir a los trabajadores de las minas, para saber que no se contagien, para saber que, digamos, para que no se detenga la actividad minera. Ellos lo hacen en términos privados, pero lo que va a generarse es que van a haber 20, 30, 40 sistemas privados de seguimiento de contactos sin que el Estado esté ahí, porque el Estado, en este caso específico de rastreo cualitativo y cuantitativo, no la ve. O sea,
¿qué se puede hacer para evitar que, como usted dijo en algún momento también, que las pruebas rápidas, todo el mundo tenía pruebas rápidas y era una locura? ¿Cómo hacer para que este rastreo sea también el Estado el que esté atrás de esto y que esté liderando la iniciativa? Yo estoy de acuerdo en un asunto mixto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la empresa minera tiene cómo acceder más directamente a sus trabajadores, ¿verdad? Puede hacer un seguimiento mucho más ordenado porque los tiene dentro de un sistema que es único. El Estado trabaja en conjunto y nosotros tenemos las mismas pruebas positivas que tiene la empresa minera, las tenemos nosotros registradas. De tal manera que ellos pueden ver su grupo en particular y hacerle un seguimiento mucho más especial, y nosotros esas mismas pruebas positivas dentro del marco de toda la zona donde viven esos trabajadores, ubicamos y vemos dónde están más concentrados y a quiénes vamos a seguir en ese barrio, a los de esa empresa, más las otras personas que están positivas. Entonces me parece que es al contrario, que debemos todos añadir esfuerzos. Y algunos grupos, por darles una idea, ¿no? Aquí en Lima, la Marina hace un seguimiento muy preciso de su población. Y ya nos ha pasado que hacemos una intervención en una urbanización y encontramos algunos que pertenecen a la Marina, por ejemplo, que han estado con seguimiento telefónico, que han estado con una serie de cosas, inclusive cuando se han puesto mal, la ambulancia de la Marina ha venido y lo ha rescatado. Entonces miren cómo se superponen los mecanismos para tratar de encontrar a todas las personas y orientarlas. Por eso, que algo funcione en todas partes, difícil, porque en algunos lugares de nuestro país, por ejemplo, el día de ayer estuvimos en San Juan de Miraflores, ¿no? Y un sistema de ese tipo difícilmente hubiera funcionado donde hemos estado atendiendo, pero el hecho de que hayamos hecho la intervención nos ha permitido, en una sola mañana hemos atendido 300 familias, y hemos detectado no solamente COVID, hemos vacunado, hemos hecho detección de anemia, hemos vacunado a adultos mayores, en particular en el invierno. Se ha hecho salud sexual y reproductiva y en paralelo, COVID en un lado, no COVID en otro lado, es más integral la acción. Me parece que las dos cosas son útiles, porque la alcaldesa, por ejemplo, había hecho junto con los centros de salud del MINSA ya detección de algunos casos y a partir de eso hemos ampliado la estrategia. En este momento la contención y el trabajo en el primer nivel se vuelven fundamentales y es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en Cajamarca se hizo un trabajo muy interesante, en Huánuco recientemente, hemos estado en Tacna. Tacna tiene un mecanismo propio de la región y lo que hemos hecho es apoyarlos. Lo mismo ICA ha hecho el Plan Esperanza, mismo sistema desde la misma región y nosotros hemos ido a apoyar las iniciativas. En Ayacucho, Jatari, por ejemplo, se ha hecho en Ayacucho, es el mismo enfoque comunitario. Y cuando no hay ese enfoque originado en la misma región, nosotros entramos a hacerlo. Y cuando hay, lo apoyamos, como ha ocurrido en las regiones que les estoy mencionando. Pero estamos hablando de recién, o sea, ¿y con los alcaldes de Lima han podido hacer algo parecido? ¿Se podría hacer algo parecido? Ha sido fascinante la experiencia en la Mancomunidad del Norte. Probablemente la mancomunidad de alcaldes que mejor ha funcionado es la mancomunidad del norte. Y hay otras experiencias. Por ejemplo, el alcalde que está en La Molina, que preside la Asociación de Alcaldes, también ha hecho una serie de intervenciones. Hemos trabajado también en el sur con la alcaldesa que está en San Juan de Miraflores. Poco a poco van participando todos porque en este momento no es solamente el MINSA, tiene que trabajar el MINSA, tiene que trabajar las instituciones privadas, tienen que trabajar la sociedad civil, las iglesias, las autoridades locales, los alcaldes es probablemente lo que mejor nos funciona. Y en el norte, un ejemplo interesante en todo el cono norte, las Farmadiris, una asociación entre los alcaldes y el Ministerio de Salud. La gente tiene temor de ir a los hospitales, ¿verdad? Porque la mayoría son ahora hospitales COVID y tienen temor de que pudieran contagiarse, pero necesitan medicamentos. ¿Qué hemos hecho? Descentralizar. Y en cada una de las municipalidades de la Mancomunidad del Norte se ha puesto una Farmadiris para que puedan comprar en el local municipal los medicamentos que están con todas las seguridades del caso y a costo bastante accesible. Entonces sí hay ejemplos de los alcaldes muy buenos realmente. Una pregunta sobre el tema del diagnóstico rápido, la atención del primer nivel. Ya se ha hablado mucho de lo inefectivas que son las pruebas rápidas que se van a dejar de usar. Le he escuchado a usted declaraciones. Pero claro, se dejan de usar las pruebas rápidas
para el diagnóstico temprano y se usan las moleculares que no son rápidas. Me contaron, Perdón, Josefina, discúlpame, pero yo no he dicho que no se van a usar, ¿ah? De ninguna manera. usarse más moleculares. ¿Ya? Esa es otra historia. Las pruebas rápidas tienen su lugar. Por ejemplo, si yo tengo apendicitis y me tienen que operar, me tienen que hacer una prueba rápida, evidentemente, ¿no? Las pruebas rápidas tienen su lugar. Las pruebas moleculares se utilizan... Mi pregunta es la siguiente, que las pruebas moleculares, si no son rápidas, me decía, por ejemplo, una doctora muy preocupada en el Cusco, que ¿qué sucede? Hace la prueba molecular a una persona y se demora 2 días. La persona, angustiada, preocupada, no ve sus resultados y sale, va a buscar, por ejemplo, a la Dirección Regional de Salud, sus resultados. Una persona con síntomas difunde más, contagia aún más. ¿Qué hacer con este tipo de pruebas moleculares que no son rápidas? ¿Van a ser una complicación mayor en esta situación hasta que encontremos las rápidas, moleculares rápidas? En todos los países del mundo se utilizan las pruebas moleculares comunes y donde hay disponibles se utilizan las pruebas moleculares rápidas. ¿Hay disponibles rápidas? En este momento existen 6 grupos de investigación en el país que están desarrollando pruebas moleculares rápidas que se pueden hacer en cuestión de media hora, 2 horas, depende del tipo. De los 6 grupos, ya tenemos 2 grupos que están empezando a entregar sus resultados iniciales. Les explico un poquito porque esto es complejo. Cuando uno desarrolla una prueba, en nuestro caso, el Ministerio de Salud tiene el Instituto Nacional de Salud y tiene pruebas ya nuestras, ya confirmadas, ¿verdad? Ok, entonces nosotros entregamos a los investigadores, generalmente, depende de las técnicas, pero habitualmente es 50 pruebas que está confirmado que son negativas y 50 que está confirmado que son positivas. Ellos hacen su prueba y de acuerdo al resultado que nos entregan, nosotros les entregamos ya una gran cantidad, entre 2.000 y 3.000 pruebas que estén certificadas positivas y negativas para que hagan una validación más grande. En este momento ya hay 2 de estos investigadores que han entregado su información inicial de 50 y 50 y de acuerdo a lo que se evalúe se les va a entregar una cantidad mayor para que hagan una validación. Además de esto, hay otras técnicas interesantes que no están en desarrollo sino que ya se conocen, que permiten mediante cambios de temperatura hacer evaluaciones rápidas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud ha desarrollado una alternativa. Tenemos una especie de camión laboratorio que estamos llevando en este momento a la zona de Sierra Central y que puede hacer pruebas moleculares en alrededor de 50 minutos. Es una primera alternativa y también se está desarrollando estas técnicas de cambio de temperatura que nos van a permitir hacer pruebas moleculares en forma rápida. Probablemente esta semana tengamos alguna noticia. Los otros 6 son investigadores, tienen mucho valor porque son investigadores peruanos y son técnicas auténticamente nuestras. Lo que está haciendo el INS es aprovechar ya algunos diseños previos y espero que esta semana también podamos tener pruebas moleculares rápidas por estas técnicas de cambio de temperatura que están utilizando. ¿Las pruebas moleculares rápidas que está desarrollando el Instituto Nacional de Salud estarían listas esta semana? ¿Cómo les explico? Los 6 grupos son cosas nuevas, diseño propio made in Perú. ¿Okay? Sí. Lo que hacemos en el INS es aprovechar técnicas que hay en otros lugares que estamos implementando. Esperemos que esta semana también podamos tener alguna noticia en ese sentido. ¿No puede ir usted avanzando también desde el Ministerio, por ejemplo, lineamientos para la segunda fase en lo que tengan que avanzar los grupos que están investigando, están desarrollando estas pruebas? Ya se presentaron esos lineamientos. Ya están presentados. Entonces, ¿está en la cancha, la pelota, digamos, por decirlo de esa manera, está en la cancha de los científicos? Mucho me temo que sí. Okay. Lo que pasa es que nosotros no salimos a cada rato a cantar, ¿no es cierto? O sea que ahorita ya, digamos, el equipo de la Cayetano Heredia que estaba esperando los lineamientos para hacer la prueba molecular rápida, ¿ya las tienen? ¿Ya los tienen los lineamientos? Ya se han discutido los lineamientos con ellos la semana, no solo con ellos, disculpen, con los 6 grupos de investigadores se ha discutido esos lineamientos y todos estuvieron de acuerdo en que eran los más adecuados en este momento, porque no podemos sacar cosas que sean demasiado complicadas, ¿no es cierto? Antes aprobar una planta de oxígeno, Dios del cielo, demoraba 2 meses, ahora lo hacemos en 48 horas. Entonces todos tenemos que adaptarnos a la pandemia. Lo mismo las vacunas, ¿verdad? Las vacunas, para aprobar una vacuna eran meses. Ahora se está aprobando los ensayos clínicos en menos de 15 días. Y eso va a permitir que nuestro país pueda participar en la parte de las vacunas. Doctora, si usted dice que entonces ya
el tema de las pruebas moleculares rápidas de estos seis grupos de científicos está en sus manos, de ellos depende. Pero usted, ¿qué puede hacer para apoyar a esos grupos y que tengan más rápidamente estas pruebas validadas y que la población ya tenga acceso a pruebas moleculares rápidas? ¿Qué puede hacerse desde su oficina, desde su ministerio? Acelerar la parte documentaria ya lo hicimos. Estamos esperando que nos entreguen los resultados. Están esperando los resultados. Bueno, dicen que ya han resultados iniciales. Esta validación de siempre las 50 positivas y 50 negativas para ver cómo les ha salido su ensayo. Ya, a la mula acaba de llegar que alguien del equipo de Málaga dice que hay un borrador de lineamientos, no hay una versión final. Pero bueno, me imagino que eso ya contestará después del programa, no sé. Sí, no se preocupen, eso la DIGEMIT se encarga de sacarlo. Pero si vamos a seguir ajochándonos los unos contra los otros, no funciona. ¿Okay? Son 6 grupos de investigadores, no un grupo de investigadores, son 6 grupos y los 6 tienen que trabajar juntos, porque aquí el interés es el del país, no hay intereses comerciales ni otra cosa por el estilo, hay interés país. Por supuesto, hay interés país, pero la DIGEMIT, usted la ha mencionado, preocupa, porque, por ejemplo, usted ha hablado también de este estado que se demora tanto, paquidérmico, ¿no? Y la DIGEMIT, por ejemplo, puso unos requerimientos para las plantas de oxígeno en Huancayo, que fue necesario que se reclamara el cardenal, incluso usted lo apoyó para que llegaran estas plantas de oxígeno a Huancayo. Hablando del oxígeno, ¿piensan ustedes respaldar este pedido del cardenal Pedro Barreto para que la empresa Praxair pueda dejar entrar equipos y que inspeccionen estas plantas que no están usadas y puedan ser usadas desde La Oroya para proporcionar oxígeno a la población? Algunas precisiones. Creo que nadie quiere recibir oxígeno con aceite, ¿verdad? Entonces las plantas que utilizan aceite requieren de filtros y esos filtros de todas maneras se tienen que poner, porque ningún ser humano quiere recibir partículas de aceite industrial en los pulmones. Entonces lo que se hizo fue dar la indicación de los filtros que había que utilizar y el cambio de los filtros, porque esas plantas son de tipo industrial. Por consiguiente, el cambio de filtros sigue otros patrones. Para salud y para proteger a las personas, no es cuestión de utilizar cualquier planta de cualquier manera. Hay que guardar ciertas formas. Y las plantas que utilizan este tipo de aceite, se les dio la indicación en 48 horas, también le consta a Monseñor, porque yo misma vi que salía rápido. Por otro lado, hay una planta en La Oroya y han habido, no una inspección, han habido 2 inspecciones, 2. Y han ingresado hasta la planta misma las personas que han sido designadas por todos los grupos habidos y por haber. Por consiguiente, estamos a la espera, esperemos que mañana nos entreguen el informe de si se puede utilizar o no se puede utilizar esa planta. Y estamos para llegar a todo el mundo. No se descarta que se pueda usar esa planta de La Oroya. No depende de nosotros, depende de los informes que den los ingenieros que han ido a evaluar, que son especialistas en la materia. Aprovecho y para ver cómo va el estatus del oxígeno. El tema del oxígeno ha sido un gran problema en el país en general, a nivel nacional, porque dependía de una empresa básicamente que es Praxair. ¿Ustedes ahora cómo han podido tener una mejor, comunicación con ellos para que los isotanques y todo lo que ahora ya es lenguaje común para nosotros llegue mejor a la gente y ya no haya este problema de conseguir un oxígeno pagado carísimo, con precios que escapan a cualquier mercado, ¿no? Debido a la demanda? Primero, una precisión a nivel mundial. En el resto del mundo, la mayor parte de los países, los establecimientos de salud, tienen su propia provisión de oxígeno y no están comprando oxígeno. En nuestro país esto no ha cambiado hace muchísimo tiempo y siempre ha habido compra de oxígeno. Y la compra de oxígeno ha sido tal vez demasiado desordenada, sin ninguna regulación. ¿Por qué? Porque en realidad el oxígeno era parte de lo que se usaba, pero no tenía la importancia que tiene ahora y era manejable para todo el mundo la adquisición. MINSA, por ejemplo, los establecimientos negocian su compra de oxígeno cada uno por su cuenta. Salud estaba un poco mejor. Sus redes negociaban el oxígeno por red, pero de todas maneras cada red tenía su propia negociación. En ese sentido, entonces, el objetivo ahora, ¿cuál es? Que cada establecimiento tenga un sistema de producción de oxígeno de acuerdo a su necesidad. Plantas, generadores, tanques, cualquiera de estas alternativas. En este momento el consumo diario de oxígeno es 304 toneladas cúbicas por día.
El ministerio tiene asegurada la adquisición de 329 toneladas al día. ¿Okay? Y eso significa que, en principio, tendríamos un superávit, ¿verdad? ¿Cuál es la paradoja en nuestra patria? Lo que ya hablábamos al principio. No necesariamente las cosas están donde necesitamos que estén. Y hay establecimientos, por más de que tengamos 329 toneladas de oxígeno, por darles una idea, Puno. ¿Cómo hacemos para colocar una planta a esa altura con las características propias de las plantas de altura? ¿Cómo hacemos cuando todavía no hay planta para poder llevar el oxígeno desde Arequipa hasta Puno? Entonces, lo que tenemos es que no necesariamente lo que necesitamos está donde lo necesitamos, puede estar en otro lugar. Y por otro lado, por ejemplo, llegamos a Puno y nos encontramos con 2 establecimientos que estaban sin oxígeno. Y en la plataforma de informe de oxígeno estaban en verde. ¿Qué había sucedido? No estaban reportando el oxígeno. Y como no estaban reportando, el día que llegamos con el premier, nos encontramos con que 2 establecimientos no tenían aporte de oxígeno en ese momento. Se dan cuenta cómo nos juega en contra muchas cosas. La distancia nos juega en contra, la informalidad, porque no reportamos lo que tenemos que reportar. El aplicativo marca en naranja cuando queda 25% del abastecimiento y nos permite dar la alerta y decirles vayan a recoger oxígeno a tal lugar, y da el tiempo para llegar. Pero desafortunadamente se nos mezclan muchas cosas, todos tenemos muchas cosas que ajustar. En algún momento, un sábado, 11:30 de la noche, me llamaron para avisarme que un hospital X se había quedado sin oxígeno. ¿Qué sugieren que hagamos a las 11:30 de la noche de un día sábado para conseguir oxígeno? ¿Verdad? Cuando no hay planta en ese lugar. Afortunadamente, estamos 24/7 y agradezco al director regional que me respondió la llamada e inmediatamente envió balones de oxígeno desde otra ciudad para poderlos abastecer. Pero lo primero que yo le dije, doctor, estamos 11:30, ¿por qué no me llamó a las 8 de la mañana? Cuando ya sabía que se le iba a acabar el oxígeno, ¿cierto? Entonces todos tenemos que ser un poco más organizados, más formales. Los aplicativos que se han desarrollado son, por si acaso, subsistemas todos. Ahí está MINSA, es salud, están los privados, están las Fuerzas Armadas y están las Fuerzas Policiales, todos. Pero nos falta ajustar para que todo el mundo haga el reporte correspondiente y no nos fallen estas cosas. Miren cómo ahora ya está un tanto mejor, ¿verdad? Los grandes establecimientos ya están pudiendo acceder al oxígeno y en realidad las plantas están funcionando muy bien, es una alternativa muy interesante. Y ya tenemos nosotros alrededor de 34 plantas funcionando a nivel nacional y están previsto que esto suba al doble. Ahora, poco a poco todos estamos colaborando para colocar plantas en diferentes lugares. Entendemos, y lo que usted dice, que todos tenemos que ser un poco más formales y hemos ido aprendiendo en el camino. El tema del oxígeno lo leímos en un informe de los médicos de Cayetano Heredia, hecho el 29 de junio, que hacían hincapié en la necesidad de tener camas con punto de oxígeno. ¿Tienen en ese momento todas las camas UCI punto de oxígeno? En el país, por ejemplo, nos llega una pregunta desde Puno diciendo esto, que no hay planta de oxígeno. ¿Cómo van a poder resolver esa carencia? Puno va a demorar todavía. Puno se está abasteciendo de oxígeno a través de balones y hay toda una secuencia de envío de balones desde Arequipa. Ya Puno está recibiendo una primera planta que se tiene que implementar y las plantas no están listas para ser compradas. Las plantas se van armando en la medida en que se van comprando. De tal manera que, y eso es lo mundial. O sea, no nos podemos lamentar ahora de lo que no ha sucedido en los últimos 20 años, ¿verdad? Porque es nuestra informalidad como Estado la que ha hecho que no tomemos las precauciones necesarias y que en este momento que aparece la pandemia, ahora sí todo el mundo mira el sistema de salud, ahora sí recibimos presupuesto, ahora sí. Por consiguiente, y como yo les digo a los funcionarios, si no ponemos orden en todo esto hasta diciembre, luego de diciembre viene la vacuna y nadie nos va a hacer caso, ¿ok? Porque la realidad es esa, el sistema de salud ha estado desatendido y con los cambios constantes de ministros que hemos tenido, con decirles yo que he sido directora, yo no ponía mi cargo a disposición, porque más rápido lo cambiaban al ministro que yo ponía mi cargo a disposición, ¿verdad? ¿No? Que son las paradojas que tenemos en el país. Pero lo importante es que nos demos cuenta de todo esto. Esta crisis horrible, si no nos sirve para cambiar, no valió la pena.
La muerte de tantos ciudadanos, la muerte de tantos trabajadores de salud, la muerte de tantos soldados, policías, gente que ha ayudado, no va a servir de nada si no sentamos las bases para ir cambiando todo esto. Y no solamente llega la vacuna, ya no compramos ninguna planta más, sino que seguimos comprando plantas para que todo el mundo tenga su planta. Seguimos poniendo tanques donde hay que ponerlos. Seguimos poniendo concentradores donde hay que ponerlos. Lo que tenemos que hacer es aprender del dolor, porque si no, el dolor no va a servir para nada. Por eso le mencionaba el caso de Porcelis, que aprendió del dolor en Iquitos, pero yendo también al tema ahora de la atención que hay que dar en este momento, ¿no? Y escuchar a otras, antes de la vacuna, ¿no le da la impresión que los médicos están muy asustados? Conversando con médicos de regiones, me dicen los médicos ya no quieren atender COVID. Entiendo que hay un juramento que los hace trabajar y hay una cuestión ética, pero también hay que entender el temor que tienen, de qué manera pueden apoyarlos. Hay un bono, el bono recién se está pagando, ¿hay alguna otra manera de incentivarlos? Se habló, por ejemplo, en un momento de dar una ley parecida a la ley de los héroes del CENEPA para los médicos, para los hijos de los médicos que han muerto. ¿Qué otras posibilidades hay para apoyarlos? Tal vez debamos aclarar algunas cosas sobre el bono, que el bono comenzó en marzo. El ministerio paga el bono. ¿Quién nos tiene que informar del bono? Cada región nos envía la lista de los trabajadores que participan en la atención COVID. ¿Cuántos nos llegaron en el mes de marzo? 15,000. En este momento, para el mes de julio, 135,000. ¿Qué quiere decir? Que la información que nos llega y la que nos llegó en el mes de marzo, y les mostraría la lista, poco a poco hemos ido insistiendo y en este momento ya tenemos 135,000 trabajadores que tienen que recibir el bono. No nos han enviado las listas completas porque no había un registro completo con muchas de las cosas de información que no tenemos completo en el país. Miren cómo en los 2 últimos meses se ha hecho todo un esfuerzo con las regiones para que nos envíen las listas completas de trabajadores. Y el bono de julio ya hemos hecho todos los trámites para que se pueda pagar correctamente. Igualmente, una de las cosas que más preocupa a todos nosotros es que nuestros trabajadores, y no solo los trabajadores, los líderes comunitarios también, tengan disponibles los equipos de protección personal, equipos que nos permitan hacer frente a esto. No podemos dejar de mencionar el estado en el cual todos los de salud y los aliados de la salud nos encontramos. Ustedes han visto trabajando día tras día, no hay horario, no hay feriado, no hay domingo. Todos los días trabajando desde hace 6 meses. Las personas que trabajan en todo esto, no solo los de salud, sino todos los aliados, están cansados, estamos cansados, obviamente. Hay un componente de ansiedad muy importante y hay un componente de desesperanza que es real, porque como médico yo he hecho guardia y si en mi guardia fallece algún paciente, son las cosas de la salud. Algunas veces no podemos ayudar a alguien y se nos va. Pero ahora las guardias fallecen pacientes en formas que no hemos visto nunca antes. Y nos pasan cosas, nos pasan, por ejemplo, esas formas fulminantes del COVID que estamos viendo. Tenemos un paciente joven, estable, y de pronto nos hace una trombosis en el corazón masiva, y en un momento lo perdimos. No hemos tenido tiempo ni de voltear la cabeza cuando ya lo perdimos. Eso es abrumador para los que trabajamos en salud. Y encima el cansancio, encima las condiciones de trabajo, como ustedes saben, los establecimientos de salud están muy desatendidos, trabajamos en condiciones muy difíciles y eso efectivamente hace que nuestro ánimo decaiga. Hoy día estamos lanzando a las redes de salud una invocación que hemos pedido al padre Inca. Cuando hemos estado en relación con la conferencia episcopal, le comenté al padre las condiciones en las cuales nos encontramos emocionalmente y él ha preparado un video muy esperanzador, muy simpático, muy bonito que en las redes de salud se va a difundir para levantarnos el ánimo y hacernos ver que hay un futuro delante, que todo lo que estamos pasando nos va a permitir a todos nosotros cambiar y unirnos cada vez más. Así es que aprovecho la oportunidad para agradecerle a la conferencia y en particular al padre Inca por haber hecho esta mención que hoy día vamos a lanzar en las redes. Sobre esta posibilidad de dar una ley que dé beneficios de alguna manera semejantes, por ejemplo, lo que se hizo con los héroes del CENEPA, con los que combatieron el CENEPA, porque son finalmente personas que están exponiendo sus vidas para salvar.
todo. Sí, yo creo que todos los trabajadores de salud y todos los trabajadores de las instituciones aliadas ciertamente se merecen un apoyo, sus familias, sus niños. Sí me parece muy importante que haya un reconocimiento de toda la sociedad para ellos, no solamente un reconocimiento que sea... son unos héroes, sino un reconocimiento práctico que permita que sus niños, por ejemplo, puedan salir adelante. Wow. Ministra, ya me están escribiendo su equipo para que quieren ya para hacer la entrevista. No, quería preguntarle sobre Resucita Perú, la iniciativa del cardenal Barreto, que está pidiendo que se unan todos, que se sienten todos y podamos conversar como sociedad. Y en segundo lugar, hay una carta también de 1000 peruanos, de 200 científicos que están buscando una reunión con usted. Digamos, ¿en qué sentido lo que usted ahorita nos está diciendo, apelar más a la esperanza, apelar más a la unión, a la solidaridad y aprender del dolor, que es una frase que me parece muy importante, se podría, digamos, juntar y escucharnos entre peruanos, que es lo más complicado, no solo en pandemia, pero digamos, es urgente hacerlo en pandemia? ¿Alguna manera de ver estas reuniones y poder sacar algo más, digamos, en conjunto? Sí, Paola, yo creo que mientras más nos unamos es mejor. Ahora, los del sistema de salud me conocen. Yo soy de trabajar con todo el mundo y al contrario, todo lo que es aprovechar los aportes creativos de nosotros los peruanos, porque disculparán, pero yo soy una ferviente defensora de la cultura peruana y de la capacidad que tenemos los peruanos. Ojo, no solamente la capacidad de unirnos alrededor del fútbol, que miren, hasta el mundo nos ha reconocido, no solamente la capacidad de sentirnos orgullosos de nuestra comida. Hay muchísimas cosas más de que sentirnos orgullosos y yo me siento muy orgullosa de la resiliencia, la capacidad de reconstruirnos en situación de crisis. Los peruanos lo hemos demostrado cuando han habido terremotos, lo hemos demostrado cuando ha habido terrorismo, lo hemos demostrado cuando ha habido inflación, cada vez que ha habido grandes crisis en nuestra patria. Miren la corrupción. A pesar de todo, estamos todos detrás y estamos saliendo adelante de la corrupción. Entonces yo creo que unirnos todos es lo más importante. Y a lo largo de mi vida siempre he trabajado en grupo. Muchas veces, ustedes saben, los médicos somos medio difíciles, ¿no es cierto? O sea, los médicos nos sentimos un poco por encima, ¿no? Es real. Pero a pesar de eso, por ejemplo, en investigación he trabajado toda mi vida con equipos de múltiples profesionales y expertos. He trabajado con líderes comunitarios inclusive y he escuchado la voz de comunidades aymaras que nos han dado sugerencias de investigación que fueron fascinantes en su momento, ¿no? Por eso aquí las puertas están abiertas, además de que las ventanas están abiertas, ¿no es cierto? Para que haya aire y haya menos contagio. Por ejemplo, esa idea de las puertas abiertas. El aire de la gente. ¿Y por qué no recibir a lo que le comenté desde un comienzo, el doctor Celis, por ejemplo? ¿Por qué no conversar con él sobre su experiencia en Iquitos? Haciendo un balance. Yo converso con todo el mundo, pero que converse con todo el mundo no quiere decir que tenemos que guiarnos por una sola opinión o una sola experiencia o una sola. Aquí escuchamos y tenemos que sacar conclusiones todos. Recuerden, muchas veces, muchos de nosotros, los médicos en particular, decimos, yo alguna vez hice, yo alguna vez vi. Necesitamos evidencias para las cosas, y si tanto demoran las cosas es porque necesitamos algo de evidencias, porque hay técnicas de investigación en medio de una pandemia que nos permiten reunir algo de información. Y la otra cosa que hay que aprender es, en una pandemia, nada está aceptado, nada está escrito y todo puede cambiar en cualquier momento. Solo para cerrar entonces el tema de la vacuna, ¿cuál es el tiempo de la vacuna? ¿Cuándo llega? Eso todavía tenemos hasta el otro año, porque es lo que ha mencionado el presidente, que es en unos mesecitos, pero digamos, ese tiempo no queda claro. Es mi última pregunta. La parte de la vacuna se ha avanzado muchísimo y la cosa está muy interesante. Hay ya cerca de 200 entidades a nivel mundial trabajando sobre la vacuna. Pero a nosotros, ¿qué nos compete? Han habido 8 instituciones que se han interesado por el Perú, han habido 6 que han avanzado bastante en esto, ya estamos en firmas de convenios, ya 2 han firmado los convenios y estamos por empezar en estos días 2 ensayos clínicos en nuestro país, lo cual nos pone realmente en muy buena posición, porque ¿qué necesitamos? Necesitamos una vacuna que sí sirva para nosotros, ¿verdad? O
sea, nosotros los latinos somos diferentes, el virus ha ido cambiando y ha llegado a Latinoamérica, el virus también tiene cambios. La vacuna que se haga tiene que poderse aplicar en nosotros. Eso significa que calculamos todos que debe ser en algún momento del próximo año que tengamos nosotros la vacuna. Existen negociaciones multilaterales y bilaterales. Dentro de las multilaterales tenemos un consorcio, en realidad una coalición que nos ayuda mucho, que es COVAX Facility. Para que tengan en cuenta qué son esto de las coaliciones, el Perú compra vacunas junto con varios otros países en una especie de fondo revolvente, de tal manera que todos ponemos una cantidad y ese fondo le va dando a cada país una cantidad de vacuna a un costo muchísimo mejor y más ordenado. Eso mismo se ha hecho para la vacuna para la COVID, de tal manera que existe una coalición, el COVAX Facility, y lo interesante del COVAX Facility es que dice que, una cosa muy simpática, dice que vamos a estar protegidos cuando todos estemos protegidos, es decir, cuando la vacuna llegue a todo el mundo. En este fondo, que participa el Perú, nos va a permitir que nos proporcionen vacuna para el 20% de la población. Esa es una primera estrategia, de tal manera que las personas más vulnerables puedan vacunarse. Luego hemos hecho negociaciones ya bilaterales entre un país y nosotros, o entre un organismo y nosotros, que nos permiten acceder también a las vacunas en forma ordenada. Que podamos vacunar a todos los peruanos con la misma vacuna, probablemente no va a ser. Vamos a poder comprar, no sé, 6 millones acá, 4 millones acá, 10 millones acá, para ir cubriendo toda la población. La participación en los ensayos clínicos nos va a dar una idea más clara de cómo funciona esta vacuna con nosotros mismos, para tener la certeza de qué es lo que estamos nosotros comprando. Ya hemos firmado cartas de intención, de confidencialidad, de intención y contratos para el inicio de la vacunación de los ensayos clínicos en nuestra patria, y estos ensayos se van a hacer en el curso de unos cuantos meses a nivel mundial. Ya hay varios lugares donde ha comenzado y nosotros nos estamos incorporando. Y hay buenas noticias acá en nuestro país, porque veo acá en la página web de la República que en menos de 10 minutos se agotaron los cupos para voluntarios de la candidata a la vacuna COVID. Esa es la vacuna Sinopharm, ¿no? Que está liderado por un equipo conjunto de investigadores de San Marcos y Cayetano Heredia, que valoran la seguridad y eficacia de las dos vacunas contra el coronavirus. Entonces, este es un avance, ¿no? Y de acá en adelante, ministra, lo que vamos a ver en esta estrategia de atención primaria, usted incluyendo a las voces y con las puertas abiertas del ministerio que usted nos dice, va a incluir también en los grupos que la asesoran, con quienes toman decisiones, a otras personas, a otros médicos en el grupo de prospectiva o en el grupo especial de COVID. Vamos a ver cambios. Hay varios grupos de investigación y hay varios grupos de apoyo que están participando. Lo que hemos hecho en las últimas semanas, por ejemplo, hemos reunido todos los informes que ellos han presentado y estamos verificando el pasaje de la información de los informes que ellos presentan a nuestro marco normativo y cuáles faltan incorporar. Constantemente entran investigadores, entran expertos, salen expertos, de acuerdo a lo que necesitamos hacer. Afortunadamente es muy dinámico y tenemos aquí gente de muy buen nivel que en realidad gratuitamente está participando y está aportando, y este también es el momento para agradecerle a todos estos grupos de investigadores que están trabajando. Alguna de las críticas de médicos que están atendiendo en primera fila es que son personas muy reconocidas en su trabajo, pero que no están en el día a día de la atención en el coronavirus, ¿no? Esa es una opinión, no tengo exactamente la misma, pero es una opinión. Ahora, usted habla de evidencias científicas, un poco para retomar lo que preguntamos al comienzo de la medicalización. ¿Usted sí considera que hay evidencias científicas que se ha demostrado la eficiencia de la hidroxicloroquina y la ivermectina en el tratamiento del COVID? Hay evidencias hasta donde se pueden levantar evidencias en medio de una pandemia. En medio de una pandemia no se puede hacer un estudio randomizado, controlado, doble ciego versus placebo, porque eso demora un par de años más o menos. Hay técnicas más modernas de uso de emergencia y algunas se han diseñado para todo esto. Es más, en este momento las publicaciones científicas están saliendo primero por internet y después publicadas, de tal manera que todos los investigadores puedan opinar y demás. No es que usemos indiscriminadamente todo. Y por otro lado, no se olviden, la relación médico-paciente es entre el médico y el paciente. El Ministerio de Salud es el organismo que hace rectoría
pero no es que vamos a agarrar a cada médico, ponerle una pistola en la cabeza cómo tiene que actuar. Cada uno de los médicos tiene que ser responsable con lo que hace, y las indicaciones que da el ministerio son eso, son indicaciones, porque no necesariamente aplican a todos los pacientes, y es por eso que el médico tratante, con el paciente delante, toma una decisión en ese sentido, y algunas veces sus decisiones pueden ser tal vez distintas a las que el ministerio propone, porque el caso lo amerita, solo porque el caso lo amerita. Lo que pasa es que cuando no se siente que hay indicaciones muy claras, suceden cosas como, por ejemplo, que se recete dióxido de cloro. Nosotros no hemos dicho absolutamente nada a favor del hidróxido de cloro, es más, hemos dicho que estamos en contra. Ya les he dicho que pertenece a la sección patita de conejo y esas cosas que utilizamos las personas, ¿verdad? Que podemos tener mucha fe en la patita de conejo, el hidróxido de cloro está en el mismo nivel que la patita de conejo. Ok, bueno, muchísimas gracias, ministra. Ahora sí cerramos porque su equipo, que es muy amable, nos quieren matar porque quieren que corte la entrevista. Solo no se preocupen. Y la queremos invitar. Grupo acá y saben que nos estamos demorando un poco, están teniendo paciencia. Estamos esperando, no hay problema. Muchísimas gracias por todo. Y la última cosita, la colita que no quiero que respondan, sino que ha escrito Francesca Brivio, que ella lidera una campaña de enfermos con cannabis y quisieran también ser escuchados, porque parte de esta pandemia tiene que ver con cosas que no se están ocupando, ¿no? Como el tema del cannabis, que todavía están esperando que se reglamente la ley que ya se dio, para poder atender a tantos pacientes con epilepsias y otros males que el cannabis alivia. Y de verdad que muchas gracias por la entrevista. Gracias. A ustedes también. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro agradecimiento por su trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por participar y difundir las cosas. Hasta luego. Y nuestro reconocimiento por su trabajo, de verdad. Gracias. Hasta luego. Gracias, Paola. Gracias, Josefina. Gracias, ministra. Muchas gracias. Ahora estamos con Fernando Mejía, el doctor epidemiólogo de la Cayetano Heredia, que hizo una investigación en el Caballo mientras estaban en primera línea curando el COVID. Hicieron un preprint diciendo lo importante que es la atención en primera instancia para hacer que se evite esto que se llama la hipoxia feliz, ¿no? Que está sin oxígeno y puedan poderse repartir los pulsioxímetros, los que te miden el oxígeno de manera comunitaria. A Fernando Mejía fue uno de los primeros entrevistados hace 2 meses, y Fernando con una de sus, digamos, de consejos, digamos, vistos en el centro de la pandemia, ha hecho que uno de los lineamientos del Ministerio de Salud lo estén haciendo. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo has estado? ¿Qué te parece qué opinas de lo que acabamos de hablar con la ministra Pilar Mazzetti? Buenas tardes, Paola, Josefina. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, hay cosas muy positivas, creo, pero hay otras no tanto, ¿no? O sea, ahí hay que ser bien claros y directos y sinceros, así como lo es Pilar Mazzetti, cuando habla claro, ¿no? Y hay varias cosas que he dicho, que después de 6 meses el personal está muy agotado, de que hay que aprender es una frase que me ha quedado muy clara, aprender del dolor, ¿no? Es cierto que somos el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo, y esto tiene muchas explicaciones que tienen, yo siempre creo ahora que todos somos responsables. O sea, por un lado el gobierno, por un lado la sociedad, todos somos responsables de esta situación que tenemos, ¿no? Y hay múltiples causas por las cuales somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes, ¿no? Creo que uno de los factores principales es el cultural. Lamentablemente, el nivel educativo o la cultura del más vivo, ¿no? O sea, durante años está, y que es la persona que, claro, se pasa la luz roja, coimea al policía, no respeta. Finalmente eso, en el contexto de una pandemia, sale a fiesta cuando está en prohibición,
O sea, todo esto finalmente ha llevado a que haya esta cantidad de muertos. Y eso tiene que ver con la población. O sea, el gobierno siempre dice, y es algo que yo no comparto del todo, bueno, la responsabilidad de las personas. Sí, pero también la responsabilidad de quienes mandan mensajes, pero que creo que no son los más adecuados, ¿no? O sea, yo he seguido de cerca las declaraciones de los ministros durante la pandemia, de muchas personas, y yo fui muy claro en decir, hay que decirle la verdad a la gente, a las personas. O sea, lamentablemente, no hay tratamientos específicos. Y como gobierno, como medida de salud pública, no deberían recomendar nada. ¿Por qué? Porque finalmente el cambio conductual no se da de un día para otro, no se da en un mes. Tendrías que someter a una persona a ponerle entre la espada y la pared para que decida finalmente qué cosa es lo que va a hacer en relación a su conducta. Y los países, la mayoría de los países civilizados no recomiendan nada, porque saben claramente que los mensajes tienen que ser bien dirigidos a la única opción que tienes es cuidarte, evitar el contagio. Y para eso lo ha dicho bien el gobierno en distancia, usa mascarillas, lavar manos, ambientes ventilados y todo esto. Pero si llega un mensaje que te dice, si tomas esta medicina, probablemente no vayas a hospitalizarte, probablemente no llegues a UCI, porque hay declaraciones así de los ministros. Entonces, eso a mí me genera como que una sensación de, claro, le dices que se cuide, pero le das una alternativa para que evite cosas. Y claro, el aprovechamiento político, distes con esos mensajes que los políticos se aprovechen y empiecen a dar ivermectina para prevención, a repartir masivamente, a hacer cosas que la ciencia no valida y finalmente confundes a la población entre servirá, no servirá, y lo tomo, y hay muchas personas que hacen eso. O sea, en la experiencia de muchísimos médicos, que vemos muchísimos pacientes, creemos claramente que los tratamientos recomendados, puede ser recomendación individual, pero no bajo una medida pública, ¿no? O sea, como que... Pero doctora Massetti ha dicho, doctor, que en tiempos de pandemia no se puede hacer esa validación científica de evidencias de si funcionan o no. Eso no es del todo cierto. No es del todo. O sea, inclusive en la guerra uno tiene reglas, ¿no? Y en una pandemia hay reglas. El manifiesto de Meury, que es lo que usa la Organización Mundial de Salud para finalmente hacer, si es que alguna estrategia que no tiene evidencia científica puede ser usada en plan de, digamos, compasión, como medida compasiva, reúne ciertos criterios. Y uno de ellos incluye la aprobación por un comité de ética. No sé si el ministerio tiene la aprobación de un comité de ética nacional para decir eso. Yo he escuchado a varios de los expertos que dicen, no tenemos eso. Ok. Y dos, implica, cuando te dice, vas a hacer una medida compasiva, implica registrar todo lo que estás haciendo para que en el tiempo puedas tú reevaluar lo que estás haciendo. Y eso no se ha venido haciendo. Entonces, esas medidas compasivas no es que yo voy a dar en época de guerra lo que se me antoja. Eso no es así. Y como le digo, hasta inclusive en guerras hay reglas que... Y este manifiesto de Meury, que reúne todo esto, para hidroxicloroquina, para ivermectina, para acitromicina no se ha hecho. Y se sigue repartiendo. Y ya, lo otro es que ya existe evidencia. No pueden decir, lamentablemente, yo entiendo que no es responsabilidad de la ministra. Ella transmite nada más. Yeah. Yo Pilar Massetti la considero una médico muy sobresaliente por encima en la comunidad médica y la considero una persona muy centrada. Pero finalmente esta decisión no es de ella. Ella transmite y es la cara visible
de los que están detrás. Y los que están detrás no van a... Ella ha dicho que no va... Exacto. Yo creo que simplemente los que están detrás no van a... le van a seguir permitiendo lo mismo, sí. Pero ya hay evidencia. O sea, si no, le pediría a Pilar Macetti que revise todas las guías internacionales, australiana, americana, europea, inclusive las locales, Argentina, Colombia. Ya el uso de hidroxicloroquina lamentablemente no se debe hacer, ¿no? Y dos, la citromicina tampoco. O sea, y digo, claro, algunos dicen, no genera daño, falso. No genera, o el daño puede ser menor cuando lo das, pero la citromicina es un antibiótico que cuando lo empiezas a repartir en la comunidad, el problema que va a venir es resistencia antimicrobiana. Sí. Y cada vez vemos más resistencia antimicrobiana en la comunidad. O sea, después de la pandemia, vamos a ver pacientes con bacterias resistentes porque se usó no adecuadamente un medicamento que tiene una indicación clara que no es COVID. Entonces, hay varias cosas que uno tiene que sopesar, ¿no? Y como les mencioné, hay mucha ya evidencia que salió. De la ivermectina, eso va a ser bien difícil que lo saquen, pero de las otras estrategias, de los otros medicamentos, es evidente que ya no hay. Y nuevamente, tengo que decir, no es responsabilidad de la gente que da la cara como ministerio. Finalmente, son las personas que están detrás, ¿no? Claro, pero es responsabilidad de la ministra decidir si cambia o no cambia a esas personas que están dando ese tipo de asesoría, ¿no? O sea, yo creo que si es que hay muchas voces disidentes en la comunidad médica, por lo menos creo que sí le corresponde escuchar la otra parte, ¿no? O sea, decir, ¿cuál es la posición de...? Ha habido manifiestos de sociedades, ha habido manifiestos de... La Sociedad Peruana de Infectología ha manifestado que en realidad no se debe usar ninguno de estos tratamientos. Y ha pasado, como es la ciencia. La ciencia puede iniciar de una forma diciendo hay que usar esto, pero el tiempo, con las evidencias que van saliendo, permite cambiar. Y la Sociedad Peruana de Infectología lo ha hecho, ¿no? Y se ha adaptado a lo que dice la comunidad internacional. Me llamó la atención que tuviera esta respuesta con la pregunta del doctor Celis, ¿no? El doctor Celis yo creo que ha hecho un muy buen trabajo tratando de sistematizar la experiencia que ha tenido. Es difícil lo que nosotros hicimos en el Hospital Cayetano para ver esto de la saturación de oxígeno, que los pacientes lleguen temprano. En realidad nos demandó un esfuerzo enorme, porque en pleno pico de pandemia hacer esta revisión ha sido brutalmente estresante, ha sido muy demandante, ¿no? Y el doctor Celis, ya cuando los casos empiezan a bajar, está transmitiendo la experiencia de quizás una de las poblaciones más golpeadas por el COVID en el Perú. Y yo creo que es claramente hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo. Y también a raíz de esto de la saturación, y tengo, ya que la ministra lo ha dicho, tengo que enmendarle, porque la saturación de oxígeno no es que el pulmón esté protegido entre 95 y 82 de saturación. No. La saturación de oxígeno, si tú empiezas por debajo de 95, ya es un signo. Si estás a nivel del mar, ya es un signo que hay que preocuparse. Por debajo de 92, tienes que estar hospitalizado. O sea, cuanto más baja tu saturación, es mucho más el riesgo de mortalidad. Entonces, los mensajes creo que deben ser claros a la población para no generar confusión. Primero, no hay tratamiento. Tu única opción es cuidarte. Y eso tiene que estar refrendado en todos los niveles. Segundo, que a pesar de que tú te puedas cuidar, puede haber infección. La idea es que no te infectes hasta que llegue una vacuna, hasta que llegue algún tratamiento efectivo. Ojalá en un futuro llegue, esperemos que la vacuna sí, pero hasta que no haya eso, tu única opción es cuidarte. Y para eso tiene que haber cambio de comportamiento y el ministerio o los estamentos locales, regionales, tienen que reforzar con psicólogos sociales, o sea, incluir este grupo de psicólogos sociales que impliquen cambio en comportamiento en los grupos que finalmente apoyan al ministerio, ¿no?
Y es claro que la contención implica cambio en el comportamiento que no es rápido, pero claramente hay que quitar todos los distractores, tratamientos. El gobierno tiene que tener una respuesta, una contrarrespuesta a todas estas pseudociencias, ¿no? Dióxido de cloro, tratamientos endovenosos con vitaminas. Hay muchas cosas que circulan que finalmente confunden a la población. Un solo mensaje claro para lograr la contención con apoyo de gente muy especializada. Y la educación finalmente en esta condición va a ser muy importante para prevenir más muertes, ¿no? Aislar a los grupos de riesgo, y lo que está haciendo, ha empezado a hacer el ministerio repartiendo pulsoxímetros, es muy importante porque si tu saturación empieza a bajar, tienes que acudir inmediatamente. No esperar que siga bajando la saturación. Apenas estás por debajo de un nivel, tienes que acudir para poder recibir soporte temprano. Ahora, acudir, ¿pero a dónde? ¿Hay camas con oxígeno? O sea, yo lo que estoy viendo es de que en las próximas semanas probablemente el número de casos va a disminuir. Y eso se ve en lo que... y eso es porque hay menos susceptibles. ¿Qué significa? Hay menos personas porque... creo que la primera observación que tengo, ¿por qué hay tantos muertos? Es porque la prevalencia, o sea, la frecuencia de personas que se han infectado es altísima. O sea, hay más muertos porque hay mucho más infectados y porque las medidas de contención no han sido las adecuadas, ¿no? Entonces, uno dice, sí, hay más muertos, pero claro, Lima tiene 25% de prevalencia como mínimo y Quito tiene 70%. ¿Qué ciudad del mundo tiene esa prevalencia? Es altísima. Entonces, hay muchos infectados y por eso hay muchos muertos, ¿no? Y eso claramente es evidencia de que no se contuvo la epidemia de una forma adecuada, que tiene que ver con cambio en comportamiento, que tiene que ver con mensajes claros y finalmente detección temprana de hipoxemia a través de repartir saturómetros, educar a la población, organizarlos adecuadamente y tener oxígeno en los distintos niveles de establecimientos. Yo creo que lo que dijo la ministra de poner plantas, eso es lo que se tiene que hacer. En ningún país pasa esto, o sea, en cualquier país del mundo uno va y cada hospital, cada establecimiento tiene su propia planta de oxígeno. Entonces, la infraestructura de salud que tuvo el Perú al inicio de la pandemia fue desastrosa. No. Y ahora en este momento, por ejemplo, en el Hospital Cayetano Heredia, ¿hay camas de UCI si alguien llega grave? De UCI probablemente no, porque el recambio y el número de pacientes es todavía alto, pero camas con puntos de oxígeno hay. O sea, cada vez, digamos, antes teníamos distintos niveles, por ejemplo, en el triaje paraba muy lleno, en la última semana ha ido disminuyendo y eso esperamos que siga disminuyendo, ¿no? Pero nuevamente, creo que es porque las personas se siguen infectando y hay menos susceptibles, ¿no? Pau. ¿Usted cree que la campaña solo basada en pruebas rápidas y pruebas moleculares, no pruebas moleculares, también fue parte digamos, de la autocrítica que tendría que hacerse el gobierno, ¿no? De lo que no funcionó, ¿no? Esa es mire, la mayoría de los países no usa pruebas rápidas porque eso tiene que ver con contención, ¿no? O sea, ¿qué significa? Muchas personas buscan la prueba en lugar de cambiar la conducta. Si yo tengo síntomas, creo que tengo COVID, la conducta no debe ser buscar una prueba. La conducta debe ser aislarme. Entonces, yo me aíslo a mis contactos para protegerme y si tengo un pulsoxímetro, me monitorizo. Después de determinados días, ya no contagio y si mi pulsoxímetro me dice que mi oxigenación estuvo bien, superé la enfermedad, que es lo más probable en más del 85-90% de las veces que va a pasar. Entonces, yo abogo por el autocuidado de las personas, porque lo dijo la ministra, los médicos son bien difíciles que cambien.
Miren los médicos que están apoyando, no van a cambiar con lo de las recomendaciones de los tratamientos. No va a cambiar. Los médicos son bien difíciles de que cambien. Entonces, pero las personas tienen que saber que, primero, hablarles claro. La mayoría, primero cuídense. Si es que se infectan, la mayoría no se va a enfermar. No se sobremedicalicen. El elemento más importante quizás sea el pulsoxímetro, para que ustedes mismos se cuiden. Y finalmente, si es que alguna de las personas disminuye su oxigenación, inmediatamente tiene que estar con soporte, que el elemento más importante que disminuye muertes claramente es el oxígeno, si es que llegas de forma temprana, ¿no? Usted dice apelar una campaña para cambiar conductas. Hoy el gobierno ha lanzado una campaña que todavía no termina de lanzar, que es apelando más al miedo que a la esperanza, ¿no? ¿Cómo pedirle a la gente en medio de una pandemia cambiar una conducta solo apelando al miedo, ¿no? ¿Qué cree usted? ¿Qué mensaje se diría a la gente para que se aísle, se cuide? O sea, ¿cómo, no? Porque es muy difícil. Mire, en realidad, quizás al inicio hubiese sido efectiva. Cuando hay mucha menos información, se conoce menos. Es la verdad. O sea, al inicio uno tiene que ser muy claro, ¿no? O sea, decir, no hay tratamientos, tu única opción es cuidarte, y finalmente las personas pueden sentir miedo, pero ese miedo les va a generar un cambio inicial. Después de que ya tienes 6 meses con informaciones y tratamientos, etcétera, 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 es muy poco probable que haya algún cambio basado solo en el miedo. Yo creo que ahí quizás los psicólogos sociales son los que más información, más luces nos pueden dar, ¿no? O sea, son necesarios que trabajen probablemente directamente en la comunidad, y especialmente con los grupos jóvenes, que son esos los que finalmente son más resistentes al cambio, ¿no? Y esto se ha visto en otras pandemias, en otras epidemias, por ejemplo, del VIH o en otras, porque como tienen una sensación de seguridad de que no les va a pasar nada, no hacen el cambio conductual, son mucho más difíciles a tener eso, ¿no? Y es lo que hemos visto, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que se reúnen son personas jóvenes con poco sensación de riesgo, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Muchísimas gracias, como siempre, y gracias por el comentario post entrevista a la ministra Pilar Mazzetti para poner un poco en perspectiva todas las declaraciones. Claro, o sea, yo no digo que todo esté mal, yo digo, es claro que es evidente que tenemos que mejorar infraestructura, o sea, las plantas de oxígeno son geniales, que ya están repartiendo pulsoxímetros, esto tiene que ser masivo mientras dure la epidemia, y hay que dar mensajes claros sin confundir a la población. O sea, le puede decir, cuídate, pero tienes alternativas, ¿eh? O sea, ese es el mensaje que finalmente la población y los políticos se aprovechan. Hay que ser claros. Entonces, y ahí viene toda la confusión de este problema de la contención, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Okay. Y ustedes hasta el próximo domingo. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Gracias por acompañarnos a todos. Gracias. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes.